de la actividad de hoy es reunir el sector que tiene que ver con el libro en Puerto Rico, tanto las editoriales como las librerías. Antes de comenzar, conocemos a Alfredo Torres. Yo estoy aquí en representación de APRIL, que es la Asociación Puertorriqueña de la Industria del Libro, y el mío propio como librero. Yo quería comenzar con una nota un poco jocosa, o un artículo que salió publicado en la revista El Posantillano, que es una revista electrónica. El título del artículo era 2013, años sin precedentes. Y era un artículo donde enfatizaba que en los últimos par de décadas el 13 se destacaba como el año más importante, de más desarrollo, de más crecimiento por la producción de libros en Puerto Rico. Porque mi apreciación es bien distinta, aún reconociendo la intención, que creo que es muy buena de Emilio. Pienso que hay una apreciación que por la cual yo no tengo serias discrepancias, porque pienso que yo nunca había visto el mundo del libro en una posición tan crítica como en los últimos 2 o 3 años. Y yo creo que son muchos los factores, que es lo que yo creo que debemos discutir, porque yo, parte de la broma era que esto es como después pasa un huracán, había que llamar a FEMA, que es mejor los toldos azules, para darle algún tipo de auxilio al sector del libro, que a mi juicio está pasando un momento bastante crítico. La industria del libro, al igual que otras industrias y sectores comerciales en Puerto Rico, atraviesa por tiempos difíciles. La mayoría de las empresas distribuidoras de libros, empresas editoriales y librerías han visto una merma sustancial en sus ventas en los pasados 5 años debido, en parte, a los siguientes factores. La crisis económica. Ante la crisis económica, la gran mayoría de las familias puertorriqueñas se han visto obligadas a realizar ajustes en sus presupuestos, lo cual implica menos compras de ciertos artículos y servicios, incluyendo los libros. Segundo, el envejecimiento que experimenta la población en Puerto Rico ha llevado a una reducción en la tasa de natalidad del país. Al haber menos niños en edad escolar, una gran cantidad de centros de cuidado, preescolares y colegios privados han tenido que cejar o han visto una baja dramática en sus respectivas matrículas. Al haber menos estudiantes, disminuye la venta de libros y materiales escolares. Tercero, el éxodo masivo de puertorriqueños en edad productiva, en su mayoría profesionales jóvenes con familias, ha contribuido también en la reducción de las matrículas en las instituciones educativas del país, lo que incide en una merma en la venta de libros. Cuarto, la quiebra de la cadena de librerías Borders y su salida del mercado local en el año 2010. Con la llegada de Borders a Puerto Rico en el año 2000, cesaron cerca de 25 librerías o puntos de venta. Luego de años de reacomodo y estabilización del mercado del libro, llegó el cierre de 3 tiendas Borders. El cierre de estas librerías impactó grandemente a la industria, ya que se presentaba el mayor cliente para casi todos los distribuidores y editoriales en Puerto Rico. Ninguna otra empresa o grupos de empresas han logrado llenar el vacío dejado por el cierre de estas librerías. Con esto no quiero subestimar los esfuerzos que me parecen tremendos que se están haciendo, como Libros AC, la librería de San Patricio, Beta Books, que yo creo que son proyectos que uno quisiera que tengan más desarrollo, pero que no se presentan el volumen ni ocupan el espacio dejado anteriormente. Sexto, la imposición de impuestos, en este caso del libro, por primera vez al libro en Puerto Rico, lo cual ha encarecido el precio del libro al público, que el público paga por su promoción cultural e intelectual. Finalmente, y aunque lo pongo al final, en áreas, sobre todo las universitarias, que es donde más está afectado, es la incursión del libro en formato electrónico, ha implicado un desajuste en las formas tradicionales de comercialización del libro. Esta condición ha impuesto nuevos retos aunque ha abierto otros campos de posibilidades dentro de esta industria. Dentro de esto yo destacaría sobre todo que en el caso de Puerto Rico, una de las áreas que más se ha generalizado es la reproducción ilegal de contenido en formato electrónico. En el caso que yo conozco más de cerca, que son las librerías en Río Piedras, se han visto afectadas entre un 50 y un 60% en el nivel de ventas como consecuencia de la reproducción ilegal de contenido, muchas veces desde la Universidad del Estado. Propuesta. El Departamento de Educación es el mayor comprador de libros en Puerto Rico. El gobierno podría apoyar particularmente a las empresas locales adquiriendo los libros producidos y distribuidos por estos para estos fines. El mismo incentivo que existe para el gobierno y sus
ciudadanos en comprar a las empresas puertorriqueñas debería aplicar para las editoriales e distribuidores que se presentan editoriales del exterior en el mercado local. Es dinero que se queda en el país y contribuye a la creación de empleo, directos e indirectos. El mejor negocio para el gobierno de Puerto Rico es adquirir libros distribuidos y o producidos por empresas locales. En los pasados años, la mayoría de las compras de libros hechas por el Departamento de Educación se han concentrado en un puñado de empresas. En la medida en que se puedan distribuir mejor las compras entre una mayor cantidad de empresas, incluyendo así también a las pequeñas y a las medianas que cumplen con los criterios de contenido y calidad requeridos, el impacto económico de estas compras en la industria editorial sería mucho más efectivo. El gobierno de Puerto Rico podría muy bien incentivar a las editoriales que ganen licitaciones que significan cantidades considerables de ejemplares para que la impresión de los libros sean en imprentas nativas. En algunos casos, cuando la transacción envuelve miles de ejemplares, la diferencia en los costos de producción imprimido localmente podría ser menor. Esto serviría como un incentivo a la industria gráfica en Puerto Rico. El apoyo gubernamental a los proyectos y eventos que promueven el libro y la lectura, particularmente la literatura puertorriqueña. Crear un programa nacional que promueva la lectura entre los niños y jóvenes parecido a aquel programa que existía, Ley Sueña, organizado por la primera dama en aquel entonces de la Fortaleza. Eliminar el IBU en las compras de libros, además de servir como incentivo para aumentar la venta de libros y hacerlo más accesible al público, no debe ser política pública aplicar el impuesto en la educación y a la cultura de un pueblo. Antes de la creación del IBU, los libros estaban exentos del ámbito habitual existente, que era el 6.6 que se pagaron en los muelles. Son muchos los países en los que no se le aplican impuestos a los libros: Argentina, México, Brasil, Perú, Uruguay, entre otros. Promover la apertura y el desarrollo de bibliotecas públicas. El país necesita de más y mejores bibliotecas públicas para que todos los ciudadanos tengan acceso gratuito a la oferta editorial local e internacional, asignándole fondos públicos para que estas bibliotecas puedan desarrollar sus colecciones y mejorar sus facilidades. Contribuirá también a fomentar el uso de las mismas por los ciudadanos. Fortalecer y promover la ley número 511 del 2004, conocida como la Ley de Incentivos para el Desarrollo Integral de la Industria del Libro en Puerto Rico, para que la misma tenga un mayor efecto en los miembros de la industria. Coordinar diferentes ferias de libros regionales, tanto en plazas de recreo como en centros comerciales. Al igual que ocurre con la artesanía, el libro es parte fundamental de nuestra cultura y con este tipo de actividad podemos hacer accesible al país esta expresión cultural. Apoyar misiones comerciales de la industria del libro a países o mercados que se presenten oportunidades para la exportación de los libros puertorriqueños, como por ejemplo la presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria más grande, la más importante que se realiza en el habla hispana. Finalmente, incentivos económicos que faciliten la exportación de los libros locales de otros países. Como comentario final, plantear lo siguiente: yo creo que los tejidos culturales se componen de muchos hilos, editoriales, distribuidores, editores, libreros y el público. De hecho, yo creo que en Puerto Rico en este momento hay más público que no está siendo atendido. Es un caso bien curioso. Yo creo que en Puerto Rico tenemos más demanda que oferta en este momento. Producto de que la situación, por lo menos de los puntos de venta, que es la parte que conozco un poquito mejor, está en el momento posiblemente más bajo de las últimas 2 o 3 décadas. ¿De qué manera logramos, verdad, que se pueda reconstituir ese tejido, sobre todo el tejido de los puntos de venta, el tejido de los cuales es el contacto directo con el lector? Me parece a mí que en esa medida que se pueda lograr de alguna manera fortalecer ese tejido, podríamos ver ciertos tipos de cooperación. La cantidad de librerías o de librerías entre comillas que sirven en el país, la gran mayoría son librerías que atienden el sector religioso. Definitivamente las librerías seculares son bien pocas. Eso es un poco, ¿verdad?, lo que hablaba Alfredo, de colocar esos libros. Hay libros que no tienen cabida en estos lugares, y muchas de las otras librerías que son más seculares, cuando vas a ellas y las visitas, lo que encuentras son libros de autoayuda. Así que más que una crisis de la producción del libro, que yo creo que sí se sigue produciendo y se sigue produciendo de calidad, tenemos una
crisis en cuál es el consumo del libro, qué es lo que están leyendo la gente que nosotros atendemos y cómo un poco nos alejamos o nos acercamos de lo que la gente está buscando consumir. En ese momento también dentro de esas estadísticas estaba viendo, y es un ejercicio que sé que Samuel hizo una vez también, que una tirada exitosa para alguien que publica un libro en Puerto Rico puede considerarse como 500 libros. De esos 500 libros, cuando uno divide eso entre el total de la población de Puerto Rico, el porciento es sumamente ínfimo. Entonces me pongo a pensar dónde nosotros estamos fallando en el fomento de la lectura. Y es que cuando uno busca libros infantiles, pues de repente sí se suplen, pero cuando llega ya a la etapa de literatura juvenil, hay unos vacíos, ¿verdad? Por lo menos de los libros que se producen en Puerto Rico. Hay unos vacíos y ahí es donde siento yo que el lector realmente se convierte en el lector, porque en las primeras etapas el libro tiene otra función para ese pequeño público, pero después esa función cambia, ya es cuando por primera vez decides leer por placer. Otra de las cosas que me gustaría traer aquí a la discusión es un poco que, además de pensar en el libro exclusivamente como un objeto de mercado, tenemos que pensar también en el libro como un producto más allá, ¿verdad?, de ese objeto de mercado, el libro como una experiencia estética, como una experiencia de conocimiento. Y esa discusión, cada vez que me he reunido con pares o con gente a hablar sobre la situación del libro en Puerto Rico, muchas veces es la discusión que falta, y yo creo que es la discusión más neurálgica, hablar sobre la calidad, ¿verdad?, de los libros, cómo lo estamos desde construyendo, desde el contenido, la cuestión de la distribución en Puerto Rico también muchas veces se plantea como un sistema difícil, pero cuando tienes 8 librerías seculares, 80 y pico de librerías religiosas, pues no hay mucho que hacer en cuanto a distribución, por lo menos en esos puntos de venta, en qué manera, ¿verdad?, cómo hacemos accesible. Se propone que se debe fomentar la lectura a temprana edad y hacer campañas para que las librerías participen en la escuela con educación hacia la lectura. Y que actualmente aparentemente no hay ningún énfasis dentro del currículo del Departamento de Educación para fomentar la lectura. Ese es un punto importante porque si no tenemos lectores futuros, pues nos quedamos a pie, nos quedamos con un solo pie, con los libros sin lectores. El gobierno invierte en bibliotecas electrónicas que no se le ve la utilidad ni la necesidad a veces, porque ya hay muchos centros de escuela pública que han eliminado los libros, entonces evitan el acceso del lector al libro de papel. Hay buena demanda y poca oferta. Tenemos mucha demanda de libros buenos escritos por puertorriqueños y que no tenemos los puntos de venta suficientes para ponerlos o llevarlos al cliente. En muchas ocasiones las librerías en su gran medida no son rentables, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para eso. Y que es necesario promover los puntos de venta en los centros urbanos. Tampoco tenemos datos confiables del consumo de libros en Puerto Rico y el nivel de lectura científicamente probado. Y la pregunta de cómo se puede promover las librerías al público interesado, qué tipo de lectura se asigna a las escuelas. Y no hay incentivo ni ayuda para los libreros. Un punto importante que se repitió varias veces fue promover la lectura, salir del área metropolitana, utilizar los centros culturales que ya tiene el Instituto de Cultura para promover la lectura dentro de sus programas de actividades y realizar alianzas con el Departamento de Educación, entre libreros, entre municipios, entre el Instituto de los Libreros, con las asociaciones de la industria del libro y con los centros culturales a través de toda la isla. Y en el caso de la internacionalización de la presencia del libro puertorriqueño en otros países, establecer la presencia en la Feria de Guadalajara, solicitando presencia en internet y tener embajadores culturales a través de los países. Buenas noches. La economía del libro, y la cito, no puede costarle a nadie el conocimiento. Un poco el dilema de
cuando el mercado del libro y obviamente la subsistencia del mercado del libro y la industria del libro establece límites o no para el desarrollo del conocimiento, y ahí se atrapa a colación el tema del copyright, del copyleft y los Creative Commons, etc. Ideas. Necesidad importante de la educación y la formación editorial en todos sus diferentes actores y actrices de la cadena, o una profesionalización del trabajo editorial. Otra vez, la eliminación del ebook en todas sus manifestaciones y el impacto que esto tiene en los costos del libro y en los costos de producción. La idea nuevamente salió a colación que el Departamento de Educación designe una cuota o un % preferente de su inversión en libros producidos por editoriales puertorriqueñas y hechos en Puerto Rico. La propuesta de Alfredo Torres desde la instancia de abril, que fueran acogidas en su totalidad, fue una de las recomendaciones que planteó Reinaldo. El asunto de incentivo en todas sus formas y manifestaciones para el sector que lo pueda evidentemente desarrollar. La promoción de las exportaciones y del comercio exterior de nuestros libros hechos en Puerto Rico. El libro digital como alternativa, la venta en línea, el diversificar los puntos de venta más allá del concepto del libro, que fue una idea que trajo Ángel Antonio en su exposición. El pensar en una plataforma digital del libro puertorriqueño, una idea que nos trajo Valentín, y que podría ser un esfuerzo colaborativo, de alianza, de red, en donde no solamente participe el sector privado, sino también público del tercer sector, de manera que se puedan distribuir los costos que implicaría hacer una plataforma digital del libro puertorriqueño. Finalmente, la creación de un catálogo nacional de los libros producidos en Puerto Rico, que a modo de base de datos que permita que se dé a conocer la existencia de los libros que producimos acá.